Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos a una nueva conferencia del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy estaremos viendo la conferencia número 49 de la fase A. Ya estamos llegando al final del temario. Sin embargo, recordemos que una vez que termina el temario, pues vuelve a iniciar. Ya pronto estaremos dando pues la fecha definitiva. Sin embargo, la fecha definitiva de inicio. Sin embargo, estaremos compartiendo también las invitaciones para el nuevo inicio de ciclo. Entonces vamos a ir iniciando esta conferencia número 49 de la dualidad, donde vamos a ver que acá nos muestran pues todo el proceso que debe hacer una chispa cuando baja la manifestación, hacer pues todo el trabajo de camino hacia la autorrealización. Entonces vamos a ir pasando a las diapositivas, donde vamos a iniciar hablando de el objetivo de esta conferencia, donde vemos que el objetivo pues es mostrar el propósito mismo de la existencia en el planeta y conocer los 10 pasos que debemos dar para lograr la autorrealización íntima de nuestro ser. Entonces, acá vamos a ver pues que muchas personas incluso que están ahora mismo en la manifestación, pues ni siquiera conocen cuál es la razón de ser. O sea, a qué vinimos a la manifestación, cuál es la razón de existir, o sea, para qué vinimos a esta existencia. Y pues ya cuando tenemos el conocimiento, pues vamos comprendiendo pues cómo es que vamos a hacer ese trabajo de autorrealizar a nuestro ser, porque es eso lo que vinimos a hacer a la manifestación. O sea, sacar toda la sabiduría de la manifestación en esa chispa que está dentro de nosotros y que fue vomitada del sagrado sol absoluto para bajar a la manifestación, eh, a esta escuela llamada Planeta Tierra, para sacar de acá de la manifestación todo lo que es la sabiduría del bien y del mal. Entonces, esa sabiduría que vamos a sacar precisamente de la dualidad, donde esa dualidad pues está representando todos los aspectos negativos y todos los aspectos positivos de cada uno de nuestros defectos psicológicos. Y allí vemos pues cómo tiene mucho que ver esa frase que dice pues que hay mucha virtud en un malvado y mucha maldad en un virtuoso. Y entonces allí vamos a ir viendo pues cómo es en esas dos fuerzas, la fuerza positiva y la negativa, pues están una, eh, digamos, existiendo en función de la otra. Entonces, cuando se inicia esta manifestación, la chispa es vomitada del sol absoluto como unidad y debe regresar allí como unidad. Allí vamos a ver que en el proceso pues se dan varios desdoblamientos, pero cuando vuelve de regreso, sea como chispa fracasada o sea ya como chispa autorrealizada, ya habiendo sacado toda la sabiduría de la manifestación, pues debe regresar nuevamente como unidad. Con la diferencia que cuando se da esta expulsión o este aspecto de que es vomitada del sagrado sol absoluto, pues la chispa es inocente y cuando regresa exitosa, pues ya llega con toda la sabiduría que sacó de la manifestación. Entonces, como vemos acá, sale de la unidad como una chispa inocente y en ese momento en que es vomitada, pues tiene que desdoblarse o dividirse en dos. Entonces, el santo afirmar, que viene a representar esa fuerza positiva, se desdobla en el santo negar, en la fuerza negativa, y todo queda dividido en dualidad. Y como les decía, uno existe en función del otro, y es porque necesitan dividirse para poder llegar a crear. Allí vamos a ver pues cómo la ley del 3, que es la ley que crea, pues permite que cuando ya esta chispa se divide, pues puede nuevamente unirse para
llegar a dar lo que es la creación. Entonces allí vemos que todo se va a dividir en su opuesto. Entonces lo negro se desdobla en lo blanco, lo alto en lo bajo, el gordo en el flaco, lo bonito en lo feo, y así todo va a quedar dividido en su opuesto. Entonces allí, una vez que ya se da ese primer desdoblamiento, pues ya tienen la oportunidad de unirse para crear. Porque toda la sabiduría se va a sacar precisamente de esta dualidad. Porque recordemos que en esa dualidad, en lo bueno y lo malo, es de donde se va a sacar la sabiduría. Entonces, una vez que ya se ha desdoblado lo positivo en lo negativo, pues ya vemos que ya tienen la oportunidad de unirse para generar esa tercera fuerza, que es el santo conciliar. Allí es donde se logra la Trinidad, donde ese positivo unido a ese negativo, pues da esa tercera fuerza, que es lo útil. Entonces allí vamos a ver pues cómo esa fuerza del santo afirmar, que es la fuerza del Padre, de la sabiduría, lo verdadero, que se desdobló en lo negativo, que viene a ser el santo negar, que representa el Hijo, la justicia, lo justo, ese Lucifer dentro de nosotros, que es el que va a estar siempre tentándonos, pues entonces ahora tiene esa tercera fuerza, que es el santo conciliar, esa fuerza del Espíritu Santo, esa fuerza que es el poder y que es lo útil. Entonces allí, cuando ya se tienen esas tres fuerzas primarias, allí es donde se tiene la capacidad de crear, porque recordemos que la ley del 3 crea, o sea, allí donde se activa ese fuego, allí es donde se tiene la capacidad de crear. Entonces allí vamos a ver que esa fuerza del Lucifer, esa fuerza contenida en ese aspecto negativo de estas tres fuerzas, pues vamos a ver que allí está ese deseo, esa tentación, que siempre va a llevarnos precisamente o a negarnos o a caer ante el defecto psicológico, ante esas tentaciones. Entonces allí vamos a ver cómo desde que la chispa baja la manifestación, desde que se produce, desde que se origina el ego, que eso lo vamos a ver en la conferencia del miércoles, del miércoles no, del lunes próximo, de la próxima semana, pues allí vamos a ver que desde que se originó el ego, pues estamos cada vez siendo una y otra vez tentados por nuestros defectos psicológicos y siempre volvemos nuevamente a caer. Y en esa que estamos cayendo, pues cada vez estamos creando de manera negativa y creando pues cada vez más defectos psicológicos. Porque recordemos que en ese caer en la tentación, pues en el principio, en ese origen del ego, pues se dio cuando se dio la fornicación. Entonces, una vez que se inició a fornicar, pues ya empezamos a hacer esas condensaciones negativas que nos mantienen hoy día, pues a toda la humanidad, pues sumergidos y condicionados eh, a cada uno de nuestros defectos psicológicos que nos tienen allí precisamente sometidos, porque cada vez que recordemos que esa fuerza que se origina, ese fuego que está contenido dentro de ese deseo, porque recordemos que el deseo es fuego, el deseo es esa fuerza de hacer o no hacer, pues allí ese fuego, una vez que la persona cae ante la tentación, pues ese fuego se le entrega al defecto psicológico y cada vez el defecto psicológico pues tiene más fuerza. Por eso tenemos tanta fuerza hacia manifestar nuestros defectos psicológicos. O sea, allí nos invitan, por ejemplo, para una fiesta, para algo del ego, y sí, ahí tenemos muy buena voluntad, pero entonces no tenemos buena voluntad para hacer una práctica del conocimiento.
Entonces, esto pasa precisamente porque como hemos entregado tanto fuego a cada uno de nuestros defectos psicológicos, pues allí está esa fuerza en cada uno de los defectos que hasta ahora pues han ido cada vez condicionándonos más. Una vez que ya tenemos el conocimiento, pues tenemos entonces la oportunidad ante cada una de esas tentaciones de negarnos, y al negarnos, pues entonces recuperamos ese fuego, recuperamos esa fuerza que ya entonces nos permite empezar a crear de manera positiva. Entonces, siempre ese deseo nos va a llevar o hacia el ser, cuando estamos creando de manera positiva, o nos va a llevar hacia el no ser, que es esa esclavitud del yo, que como les decía, pues allí donde estamos, donde se genera ese fuego, ese deseo, pues allí tenemos que preguntarnos, o sea, eso que quiero hacer, eso que quiero decir, eso que estoy pensando, o eso que estoy sintiendo, ¿es de mi ser o no es de mi ser? Y allí pues esa comprensión que hacemos a través de la autoobservación nos lleva al cuarto paso, que es el cuaternario. Que allí pues a través de la autoobservación, donde vamos a estar entonces cada vez que se presenta esa tentación, vamos a estar buscando desarrollar esas funciones del alma, las funciones de pensar, sentir y obrar de manera positiva, cuando condensamos de manera positiva, pero tenemos que autoobservar cada una de esas funciones de nuestra alma que se van manifestando en nuestro diario vivir. Entonces allí a través de la autoobservación, donde ante cualquier situación pues vamos a estar revisando, pasándolo por esas tres fuerzas primarias, esas fuerzas que acabamos de mencionar en la lámina anterior, esa fuerza del Padre, que es la verdad, esa fuerza del Hijo, que es lo justo, y esa fuerza de la Madre, que es lo útil, pues vamos en autoobservación a observar. Eso que estoy sintiendo es verdadero, eso que estoy pensando es verdadero, eso que voy a decir es verdadero, o eso que voy a hacer es verdadero, es justo, es útil, y si no, pues no es de mi ser y sencillamente pues debe morir. En esa práctica de los cuatro rectos, donde estamos en autoobservación de instante en instante, pues es donde aplicando ese cuaternario, buscando el equilibrio de nuestros centros, buscar equilibrar, llegar a ese recto pensar, ese recto sentir, ese recto obrar y ese recto hablar, donde vamos a estar observando pues en todos esos sentimientos que se dan allí a nivel del plexo solar, pues esto que estoy sintiendo es de mi ser, porque debemos observar si cada uno de esos sentimientos pues son sentimientos que corresponden a nuestro ser, a nuestra conciencia, o si son sentimientos de algún yo, o sea, ese yo enamorado, ese yo que se siente agradado por alguien, o que se siente molesto, o que se siente frustrado. Entonces, cada uno de esos sentimientos de agrado o de desagrado, pues observar si son de nuestro ser. Si no lo son, pues aplicamos la muerte, Madre Divina, elimíname este yo. Cada uno de esos pensamientos, que recordemos, pues la mejor manera de pensar es no pensar, porque en la medida en que mantenemos nuestra mente en silencio, pues tenemos la oportunidad de que la sabiduría de nuestro Padre pues se manifieste a través de la intuición, en ese silencio de nuestra mente. Pero siempre que nuestra mente esté allí, en ese bla bla constante, en esas canciones psicológicas, en ese estar pensando en lo que hicimos o en lo que vamos a hacer, pues allí nos mantiene en un bla bla en la mente, donde estamos derrochando la energía de ese centro mental, y a la hora de hacer entonces nuestras creaciones, cuando venimos a revisar centro emocional, centro mental, pues entonces no hay esa materia prima para hacer la creación interna. Entonces, si practicamos estos cuatro rectos, eso que
eh, que estoy sintiendo, agrados y desagrados, debe morir. Todo eso que estoy pensando y que está, que no sea la reflexión íntima, esa reflexión sobre nuestros defectos psicológicos, pues toda esa pensadera pues debe morir, y de esa manera vamos practicando los cuatro rectos. Cuando autoobservamos entonces todo lo que creamos a través del verbo, toda esa palabrería insustancial que en nuestro diario vivir pues acostumbramos a que estamos hablando de una película, que estamos hablando de alguien, que estamos comentando cosas que no nos constan. Entonces toda esa palabrería insustancial pues solamente está desgastando la energía de nuestro centro motor. Todo aquello que estamos haciendo y que no está en favor de nuestra conciencia, el estar gritando, haciendo ejercicios por alimentar ese yo de la vanidad, por ejemplo, o el estar haciendo actividades que no tienen ningún tipo de intención hacia la autorrealización, que no tienen ningún tipo de objetivo trascendente, pues también están desgastando nuestra energía, esa energía del centro motor, donde en el momento entonces en que vamos a hacer nuestras creaciones internas, pues no tenemos esa materia prima para crear. Entonces, cuando nos mantenemos en autoobservación y ya valorando nuestra energía, comprendiendo que es con esa energía que vamos a crear los cuerpos internos, pues allí en ese momento pues empezamos a crear. Recordemos que se da es cuando se da la prendida del fuego, cuando se purifica la energía, practicando los tres factores de la revolución de la conciencia, y en ese momento donde se alcanza ese nivel de pureza requerido, pues ya se da la prendida del fuego y empezamos a crear. Ya cuando se empieza a crear, pues ya pasamos al quinario, porque entonces ya cuando se da la prendida del fuego, donde ya empezamos a condensar esa energía liberada de la muerte psicológica, empezamos a condensarla en nuestra columna, pues ya allí empezamos a regenerar el cuerpo físico, que es ese primer trabajo, el cuerpo que ya lo tenemos, pero que debemos regenerarlo. Está el segundo trabajo, que es regenerar el cuerpo vital, que también lo tenemos. El tercer trabajo, crear el cuerpo astral, que lo tenemos en embrión, pero que debe ser desarrollado. Empezamos posteriormente a crear nuestro cuerpo mental, del cual también tenemos un embrión, y cuando terminamos de crear el cuerpo mental, a inicio del cuerpo causal, allí se da la decisión del camino. Sin embargo, pues vamos a terminar de ver esta parte del quinario, que es donde ya habiendo creado el cuerpo causal o cuerpo de la voluntad, pues ya la persona se desarrolla como un hombre verdadero. Allí vemos ya pues, estábamos viendo el cuaternario, que eran 4 puntas, un cuadrado perfecto, y ahora estamos viendo el quinario, que es una estrella de 5 puntas representando al hombre levantado. A ese hombre ahora con alma que ya se desarrolló. Entonces ya allí somos un hombre verdadero, ya no somos un animal intelectual mal llamado hombre, sino que ahora sí somos un hombre, o sea, un verdadero hombre o una verdadera mujer, donde ya se crearon esos 5 cuerpos que ya permiten que seamos llamados hombres, porque ya nos formamos como un hombre a imagen y semejanza de Dios. Entonces, como les decía, cuando la persona está terminando de crear el cuerpo mental, iniciando el cuerpo causal, se da la decisión del camino. Allí nuevamente nuestro Lucifer nos tienta con el nirvana, donde nos muestran pues todos los paraísos nirvánicos, los miles de años que se van a pasar en esos paraísos, por el Dharma que ya tenemos hasta este punto, y el mismo Lucifer nos muestra pues todo el trabajo que debe hacer el Cristo en la segunda montaña, cómo debe enfrentarse a todos esos demonios que están en las infradimensiones del planeta, cómo debe pagar el karma duro con esa enfermedad de 8 años, que es muy dolorosa,
cómo debe cargar con la cruz de la enseñanza mundial, y la persona pues allí, al ser tentada con el nirvana, pues se dice que de 1000 que llegan allí, 999 toman el camino del nirvana. Allí la persona pues termina de crear su cuerpo causal, se desarrolla como un hombre, pero traiciona a su ser porque no toma el camino directo. Llega a alcanzar un poco más de un 70% de conciencia, pero no llega a unirse a su ser. O sea, traiciona a su ser, y en algún momento, aunque vaya a esos paraísos nirvánicos, en algún momento ese dharma se termina y la persona vuelve nuevamente a la manifestación, o sea, a nacer en cuerpo como humano, y ya nace como una persona cualquiera porque ya no tiene el mismo dharma. Con el atenuante de que si vuelve a iniciar el camino, pues ya tiene sentada una recurrencia que cuando llegue allí a la toma del camino, pues lo más probable es que vuelva a irse por el camino del nirvana. Entonces, para esto es muy importante llegar a considerar el trabajo de la revolución que debemos desarrollar desde el principio del trabajo, donde lleguemos a esa comprensión de que en realidad ese cuerpo causal o de la voluntad viene a representar incluso ya esa decisión, de que en ese punto pues la decisión del camino directo pues es prácticamente la decisión de nuestro ser. O sea, él mandó su chispa a la manifestación, fue para llegar a ese proceso de sabiduría donde llegue a la autorrealización, y si uno lleva la suficiente revolución a este punto, pues no va a dudar en tomar camino directo. Entonces, como les decía, cuando la persona ya toma camino directo, termina de crear su cuerpo causal, allí se crea, se desarrolla el alma, o sea, ya es un hombre verdadero, y ya siendo un hombre verdadero y habiendo tomado camino directo, pues tiene la oportunidad de pasar al escenario. Este escenario va mostrándonos cómo está acá ese triángulo que sube, que viene a simbolizar a Manas, que es el alma humana, y ese triángulo que baja, que está mostrándonos el alma divina, esas dos fuerzas de Buddhi y Atman que se unen a Manas, y al unirse esas dos fuerzas, el alma humana y el alma divina, se genera el matrimonio perfecto. Entonces allí vemos pues en esa unión, esa estrella de 6 puntas, donde la persona ya habiendo tomado camino directo y uniéndose esas dos almas, al unirse esas dos almas se da la Navidad del corazón, porque allí se gesta la fuerza Cristo. Entonces allí pues vamos a ver que ese es el evento más importante en la vida de cualquier hombre. De nada sirve que celebremos pues miles de Navidades si no llegamos a vivir la propia Navidad de nuestro corazón, que es en este punto donde se une lo humano y lo divino y se gesta esa fuerza Cristo en nuestro corazón. Entonces allí en ese escenario donde se da esa Navidad del corazón, pues como les decía, nace la fuerza Cristo. Este es el evento pues más importante que puede darse en la vida de cualquier hombre. Maestros de todas partes del universo pues vienen a ver el nacimiento de ese Cristo, y vienen precisamente incluso a darle apoyo, y como dicen las escrituras, a traerle regalos a ese nuevo Cristo que ha nacido. Entonces se enteran en todas las latitudes del universo que acá en este planeta nació un Cristo. Entonces, ya habiéndose gestado la fuerza Cristo, habiendo nacido en el corazón del hombre, pues allí inicia el septenario. El septenario ya viene a ser el trabajo de la segunda montaña, porque el trabajo de la primera montaña, que es el que se logra con el quinario, con la purificación de nuestras aguas, esa montaña del nacimiento,
Acá en el septenario pues ya viene el trabajo de la segunda montaña, la montaña del Apocalipsis, ese fin por el fuego, donde vemos en esa, permítanme un momentito, en esa cruz del Gólgota, vemos que estaba una inscripción donde decía INRI, que allí pues vemos que ese INRI significa Ignis Natura Renovatur Integram, donde viene a mostrarnos pues cómo el fuego renueva incesantemente la naturaleza. O sea, ese fuego del Cristo, que es el que nació en ese escenario, pues es el que viene en este trabajo de la segunda montaña a hacer el apocalipsis, a hacer ese fin por el fuego de cada uno de nuestros defectos psicológicos. Entonces recordemos que aquí se va a seguir, ¿no?, trabajando con la práctica del suprasexo con la pareja física, donde ya se va a trabajar con la práctica de muerte en cruz, donde pues ya se va a trabajar el Cristo en ir eliminando pues cada uno de los yoes que quedan de la luna visible y todos los yoes de las infradimensiones del planeta. O sea, esos demonios que están en las infradimensiones del planeta, pero que pertenecen, por supuesto, a esa chispa. Entonces allí vemos que ese septenario, vemos cómo se ve como esa estrella de 5 puntas, pero como con 2 cachitos que viene a representar como esa capa, porque viene siendo ya un superhombre, una vez que ya es la fuerza Cristo, ya no es solo un hombre, sino un superhombre, porque recordemos que el Cristo pues tiene esa fuerza del fuego que no traiciona, es esa fuerza que va a llevar a la persona a la autorrealización, porque esta fuerza pues no traiciona, y por eso tiene esta forma también, esta estrella de 7 puntas. Entonces acá empieza en ese septenario el trabajo de la segunda montaña, que como les había dicho, pues va a eliminar esos yoes causa, va a cargar con la enseñanza mundial, va a hacer todo ese trabajo de la segunda montaña, donde también va a pagar el karma duro, esos 8 años de una enfermedad muy dolorosa, y de esa manera pues va a eliminar todo el ego de la persona. Recordemos que allí es donde se da el proceso de la resurrección, donde ya la persona, ese maestro, elimina pues todo el ego en sí mismo. Entonces, una vez que ya se da la resurrección, que resucita de entre los muertos, donde ya muere al mundo físico, pero nace al mundo espiritual, allí inicia entonces el octonario. O sea, el trabajo de la tercera montaña, esa montaña del sacrificio por la humanidad. Ese trabajo del octonario que viene a mostrarnos 2 cuadrados perfectos, porque esta tercera montaña, que es la del sacrificio por la humanidad, pues el maestro en este momento requiere de un discípulo. Y allí vamos a ver que aunque en realidad no es, digamos, no parece que, o sea, no se ve como que tan difícil el tener un discípulo, pero es que este discípulo ya debe haber tomado camino directo. Y entonces el llegar a tener un discípulo que ya haya tomado camino directo, pues tiene que ver mucho con el amor que haya desarrollado en su trabajo interior este maestro, un trabajo de desarrollo en la enseñanza, porque en la medida en que él haya, perdón, trabajado por desarrollar el amor, o sea, por llevarle el conocimiento a muchas más personas, pues tiene la oportunidad de que cuando llegue a este punto que necesita pues mirar atrás a ver si tiene el discípulo, pues cuando la persona ha hecho suficiente sacrificio por la humanidad, donde tiene
pues muchos alumnos, pues tiene la oportunidad de que cuando vea atrás, pues ya tenga ese discípulo que haya tomado camino directo. Sin embargo, pues cuando la persona no ha hecho suficiente sacrificio, pues puede voltear a buscar ese discípulo y no está el discípulo. Entonces puede llevarle muchísimos años, no porque este trabajo de la tercera montaña lleve mucho tiempo, sino porque no puede desarrollarla sin tener ese discípulo que haya tomado camino directo. Entonces hay maestros como el maestro Samael, que llegó a tener pues millones de alumnos, y esto hizo que cuando llegó a este punto y volteara, ya tenía al discípulo que ya había tomado camino directo, el maestro Ravolú. Sin embargo, pues el maestro Ravolú, cuando llegó a este punto, pues se dice que volteó a buscar ese discípulo y no ha tenido, hasta donde sé, pues todavía no ha conseguido ese discípulo, donde pues está allí en la espera del discípulo para poder continuar su trabajo y poder llegar a terminar el trabajo. Entonces, cuando ya la persona tiene ese discípulo que inicia el trabajo de la tercera montaña, pues pasa a lo que es el novenario. Recordemos que el trabajo de la tercera montaña, donde es un Cristo que ya eliminó todo el ego en sí mismo, o sea, ya llegó a un 99% de conciencia, lo único que le queda es un 1% y ese 1% es la mecanicidad, solamente está sometido a 3 leyes. Porque recordemos que en la medida en que se va trabajando con la muerte psicológica y ascendiendo en niveles de conciencia, en esa medida en que se va ascendiendo en niveles de conciencia, también se va ascendiendo en las dimensiones, y en la medida en que se va ascendiendo en esos niveles de dimensiones, también se va estando sometido a menor cantidad de leyes. Entonces a este punto solo está sometido a 3 leyes, a esas 3 fuerzas que hasta este momento pues tiene este maestro, que son la fuerza del Cristo, la fuerza del Lucifer y la fuerza del Espíritu Santo, que es esa fuerza de la Madre Divina. Entonces allí tiene que integrar esas 3 fuerzas. Allí vemos que de hecho pues este novenario está formado por 3 triángulos, formando pues cada una de estas fuerzas. Entonces, empezando en ese trabajo, pues empieza a fusionar la fuerza del Cristo con la fuerza del Lucifer. Este trabajo de fusionar esas 3 fuerzas, donde inicia fusionando la fuerza del Cristo con la fuerza del Lucifer, pues se hace, como veíamos en conferencias anteriores de fase B, se hace en un trabajo profundo de meditación, donde el maestro va llevando cada una de las chispas liberadas en todo su trabajo, las va llevando de 3 leyes a 2 leyes y de 2 leyes a 1. Entonces ese trabajo se da en el planeta Purgatorio, donde él, a través de ese proceso de meditación, pues va llevando, unificando cada una de esas chispas y llevando entonces a fusionar esa fuerza del Cristo con el Lucifer, y después esa fuerza del Cristo Lucifer fusionarlo con la fuerza del Espíritu Santo. En ese punto donde fusiona esas 3 fuerzas, pues es donde se logra la O, donde hablábamos de que durante ese trabajo pues empieza la serpiente a tragarse su cola. Y en ese trabajo donde fusiona esas 3 fuerzas, que se logra formar fusiona esas 3 fuerzas y se llega a este punto donde, integrando esas 3 fuerzas, llega a completar las 3 fuerzas en la fuerza de la madre, pues allí es donde se logra este círculo, que es esa fuerza de la madre representando esa fuerza femenina, el yoni femenino, y allí le queda es un trabajo de esperar.
O sea, un trabajo sobre la paciencia, pues, porque una vez que ya se unifican las tres fuerzas, lo que falta es que baje la fuerza del padre y penetre en la madre, y en ese momento se da el proceso de la autorrealización. Entonces vemos que al final del trabajo, porque todo el trabajo es sexual, lo hemos mencionado en varias conferencias, lo que queda al final es un yoni y un falo, donde el falo penetra al yoni y queda ese Dios integrado en esas dos fuerzas y en total felicidad. Entonces allí también es donde veíamos como el padre simbolizando al águila que se traga a la serpiente que ya se tragó su cola, y el padre cuando ese águila se traga a la serpiente, pues le entrega las alas del espíritu y queda transformado entonces en esa serpiente emplumada. Entonces el padre entrega esas alas de la sabiduría y allí se completa el proceso de la autorrealización. Entonces ya allí se ha creado un nuevo hombre absoluto. Entonces aquí vemos en esta lámina pues cómo está el proceso detallado. Recordemos que todo este material se va a pasar también en PDF, y la conferencia se pasa también en audio para las personas que no tengan o que tengan pocos datos. Pues en lugar de ver la conferencia en video, pues la puede escuchar a través del audio. Entonces acá vemos cada uno de los pasos ya resumidos. Vemos cómo el trabajo acá de la primera montaña, de la segunda montaña, de la tercera montaña, en toda esa vuelta que se va dando hasta que se da el proceso de la autorrealización. Entonces el propósito es llegar a la unidad, pero para llegar a la unidad hay que dar los pasos correctos. No se puede desviar el camino. Entonces allí nos muestran pues la importancia de tener siempre ese norte claro de hacia dónde vamos, claros en ir desarrollando lo que es la revolución. O sea, cada vez que en el trabajo empezamos a sentir esos bajones o esa falta de motivación, pues allí es donde tenemos que inyectarle más revolución a nuestro trabajo. Y es bueno recordar que para llegar a desarrollar esa revolución, pues siempre los méritos del corazón nos ayudan a generar esa revolución. Ese aspecto del sacrificio por la humanidad que nos da ese impulso en nuestro trabajo interior. Entonces, una vez que estamos claros en cuál es el trayecto que hay que hacer y cuáles son los pasos que hay que dar, pues no nos vamos a desviar en el camino. Entonces, bueno, hasta acá la conferencia. Vamos a dejarlos con la invitación a la próxima conferencia, que es la conferencia número 50, el origen del ego, donde vamos a hablar pues en qué momento fue que se creó el ego. Entonces, ya sabiendo, como vimos en esta conferencia que acabamos de ver, que era necesario que se formara el ego, de allí es de donde tenemos para sacar la sabiduría, porque precisamente como veíamos en esta conferencia, de esas dos fuerzas, del bien y del mal, es de donde se saca la sabiduría que vino a sacar nuestro ser, mandando a su chispa la manifestación. Entonces, bueno, no me queda más que desearles que tengan un feliz resto de la noche, mucha fuerza, un feliz astral. Si hay alguna pregunta, pues pueden dejarla en los comentarios. Puede ser en el Facebook o puede ser en la página de YouTube. Igualmente, pues estaríamos revisando si dejan alguna pregunta para estarla contestando en la medida de nuestras posibilidades. Entonces, bueno, les agradezco a todos por participar en el curso y que tengan un feliz resto de la noche. Hasta pronto.